están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy me lo han pedido un par de personitas. Vamos a hacer mi rutina de maquillaje evolucionada 2.0. Porque yo subí un video hace mucho tiempo, yo creo que hace un año, yo subí un video cómo me maquillaba, mi rutina de maquillaje, pero esa ya pasó mucho de moda, no, mentira. Pero ya no hago el mismo maquillaje, ya evolucioné mi maquillaje. Aparte que yo me voy a maquillarme como normalmente yo me lo hago, vamos a probar nuevos productos que me trajeron. Y me dieron estos productos que son de nada más y nada menos de Farmacy. Me dieron skincare, me dieron maquillaje, me dieron muchas cosas. Y obviamente lo vamos a probar juntos. Nunca los he usado, solamente he usado uno, pero los demás no sé nada. Sí sé más o menos qué son, pero no sé cómo son la consistencia, ¿sabes? Probablemente conociéndolos son los mejores. Antes de comenzar, obviamente voy a hablarles lo de Farmacy. Bueno, Farmacy, para que sepan, es de Turquía, pero obviamente más tanto yo lo estoy trabajando con el Estados Unidos. Y obviamente si quieren saber cuáles son esos productos tan increíbles que vamos a usar hoy, tienen que ir a mi link en los comentarios para que vean qué productos hay, cuánto cuesta y cuántos son la lista de los productos. Y los que son de mi país, que son de Aruba, tienen que estar en el link. Obviamente pueden ver también, pero la cosa es que es un pequeño problema para mandarlo a Aruba. Entonces los que son de Aruba solamente tienen que ir a mi Instagram a contactarme y ahí nos estaremos en contacto, ¿no? Pero solamente si se trata lo de Farmacy. Y bueno, recuerda suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que Mia subió un nuevo video. Recuerda seguirme en mi Instagram, en mi TikTok, porque subo mucho contenido. Y recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. Bueno, antes de comenzar, yo ya me lavé la cara con ese lavarse mucho la cara. Y obviamente yo me lavé la cara con nada más con los de Farmacy. Y este es el jabón para limpiarte la cara. Esto te quita los poros, la suciedad y la grasa y sirve muy bien. Mira cómo está mi piel últimamente. Lo he usado muy pocos días y ya me están haciendo muchos cambios. Y esta es la crema que te hidrata. Es muy buena, antiguamente te quita todo lo que se llama acné. Por eso si quieren ver esto pueden estar en el link como ya les dije. Pero estos dos son increíbles. Bueno, lo primero, el primer yo uso normalmente, sigo usando este de Maybelline de Fit Me. Lo ponemos. Igual yo me lo pongo igual como siempre, rayas de Pocahontas, como yo siempre decía. Y obviamente con las palmitas de los dedos, pues lo comienzo a hacer como circulitos. Bueno, después de ya ponerme el primer, vamos a usarlo de Farmacy. Es esta que yo ya lo usé. Lo siento, pero es que la tenía que usar. Y es una base y también es un protector solar. Es como un base con color. Y es súper ligera. No se siente pesada. Son como de piel grasita, como yo uso en el CC. Porque hay CC y BB. Ahí se puede ver. Quiero usar mucho porque con mucho ya es suficiente. Entonces con un poquito. Así es, el poquito yo uso porque sí echa como que un buen. Y en la nariz como que no pongo, eso es como para cuando mientras difumino lo pongo, porque no uses mucho en tu nariz porque tu nariz pues se puede poner después fea. Y obviamente con una esponja húmeda lo vas a comenzar a toquecitos, no arrastrando. Oh, por Dios, es tan suave. Es justo de mi tono, que es lo que más me encanta. Se puede notar, mira. Y te tapa, sí, y de verdad sí te tapa y muy bueno. Bueno, después de eso viene el corrector, pero yo uso dos, pero porque esta es la que yo uso, que es de Beauty Creations, y también uso el de Farmacy. Uso el de Farmacy, que es esta, pero el pequeño problema es que yo creo que me llegó uno muy blanco, entonces yo lo mezclo, porque este es un poquito oscuro y este un poquito claro, entonces yo lo mezclo. Porque no lo probé, pero como que más o menos se puede notar el tono, se ve muy blanco para mí, entonces lo vamos a mezclar. ¿Y cómo lo voy a mezclar? Voy a usar primero el de Farmacy, que lo voy a usar por primera vez. Pues se siente muy suave. Ahí se puede notar lo blanquito que es. Y uso este de Beauty Creations. Otra vez con la esponja, no lo hacemos acá. Y esto yo lo hago uno por uno porque yo lo que hago ahora mismo es como uno por uno. Como primero las ojeras y después las manchas. Mira cómo te tapa. Se puede ver cómo te tapa. Y los dos funcionan muy bien juntos. Mira cómo me taparon las ojeras, o sea. Bueno, ahora vamos a usar otra cosita de Farmacy. Tengo muchas cosas de Farmacy. Vamos a usar el contour, pero también tengo otro. Yo tengo dos, tengo contour y bronce. Entonces lo que yo hago aquí, yo me experimentando, yo los mezclo. No sé cómo vaya a ser, pero vamos a ver cómo sea. O si no, bueno. Desde que yo nunca he usado contour, siempre uso bronzer. Entonces le he visto muchas personas y se le ve muy bien la cara. Y este es el tono. Y una, como yo me lo voy a poner como acá dicen que esto sí se tiene como que alargar. Esto es como no es mi maquillaje, entonces vamos a ver.
Y se siente muy suave, sin mentir. Voy a hacer un poquito en mi narizota. Y vamos a ver cómo se siente de tener contour en la cara. Soy yo, me veo como más fina, no sé. Yo no sé, te lo verdad. El de la nariz y este. Vamos a chequear. El de la nariz me gustaría más con bronzer, o es que estoy acostumbrada mucho con el bronzer. No miento, me gustó sí, pero me gustaría más con bronzer, tal vez, pero no, me gustó más acá. Pero si fuera la nariz me gustaría con bronzer, entonces lo voy a echar con bronzer. Bueno, siguiente es el rubor. Aquí yo no sé, porque también me dieron un rubor. Y pues es este número, es color Joy. Ahí tienen como los nombres todos, como Joy de alegría, la de intensamente. Y esta sí le uso con brocha, una brochita, así que ya tiene todo color. Este producto me está sorprendiendo. Si les está gustando mucho este video, recuerden darle like, comenten. Como que me gusta de verdad. Quedó con mi tono, no sé, como que queda muy bonito. Ni es tan fuerte ni tanto. Y antes de empezar con el polvo translúcido, también uso acá. Tengo que... De que en vez de usar el polvo translúcido vamos a usar gel de cejas. Entonces simplemente me las peino. Y así solamente las pongo, las peino hacia arriba. Así vamos con el polvo translúcido. Y yo uso dos, que son una de Maybelline, que es un polvo translúcido. Pero vamos a usar también el de Pharmacy. Se ve como Dior, no sé, se ve como costoso. Se puede ver que es como... Entonces lo que vamos a hacer es usar una brocha en esta y esta esponja para el polvo translúcido. Empecemos con las ojeras de Pharmacy. Vamos a ver cómo es. Vamos a usarlo con esta brochita. Voy a usar esta que es de Maybelline y voy a usar como en las partes acá que me gustan, como que tapa mucho la parte de la grasa, que yo soy grasosa, parezco un aceite. Bueno, después de usar esto vamos a usar los polvos. Yo uso esta que aún me sirve y tiene mucho pigmento, entonces vamos a usarlo. Para el contour vamos a usar este tono, el tono aquí como bronzer. Y bueno, del rubor, con la misma brocha, vamos a usar el tono como violeta, como este color. De cara, eso es todo lo que yo me hago. Ahora vamos con los ojos, las pestañas. Voy a usar dos, que son uno de Pharmacy y uno de Maybelline. Vamos a enchinarnos las pestañas. Bueno, primero vamos a usar el de Maybelline. Yo uso esta, que es muy buena. Ustedes ya me imagino que lo saben porque es increíble. Yo lo veo cada vez en TikTok y dicen que es la mejor. Entonces yo le creo, y aparte es waterproof. Y ya miren cómo me hace pestañas. Sin mentir, no sirve mucho porque ya se me está acabando. Está como medio secoso. Después de hacerme las pestañas, voy a usar el de Pharmacy. Que dicen que con una traspasada esto... Las pestañas araña. Como dice, una traspasada y mira cómo te hace las pestañas. Nunca he visto las pestañas tan largas. Obviamente me gustaría que si fuera waterproof me hubiera gustado más, pero obviamente es bueno. Mira la diferencia, estoy calva acá, no, o sea, mira estos ojos, o sea, estos no estaban aquí antes. No pueden ver lo grandes que son. Solamente los labios. Primero que todo yo me puse vaselina, ponte vaselina antes. Y si tienes como un balm así como de sol, como para proteger el sol, también úsalo porque es muy bueno. Antes que todo yo uso tintes, entonces simplemente me lo pongo así. Y obviamente para el gloss, que es la cosa más increíble que he visto en toda mi vida. El gloss no es un gloss, este es el gloss. El gloss. Miren esto. ¿En serio? ¿Es normal que pique? Como que pica. Como que habla un poco, yo creo que como que te crezca la aguja, ¿no? Y obviamente para el final, obviamente voy a tener el spray, pero el de Pharmacy. Lo he usado, entonces vamos a ver cómo es. Se siente refrescante. Obviamente les voy a mostrar el look final. Así me quedaron los productos, mi rutina de maquillaje evolucionado con los de Pharmacy. Y estos productos de Pharmacy me encantaron, son súper buenos, son como de la buena calidad, te los juro. No se siente nada pesado, no se siente como pastoso, nada. Se siente súper líquido, súper glowy. Dicen que esto dura muchas horas, no sé si mucho, como 12 horas o 14 horas, pero se ve que así dura. Espero que les haya gustado mucho este video, mucho esta rutina de maquillaje evolucionado de Mia Book. Y recuerden que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Bye.